Hola, quería compartirles algo sobre corregir. Una vez que escribí, imprimo, nunca corrijo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, terminé el primer plantado del próximo Natacha que va a salir, el libro número 9 de Natacha. Entonces, yo fui escribiendo los capítulos, yo tenía algunas ideas generales, fui escribiendo los capítulos, pero no en el orden del libro posterior, porque yo me encontré con un núcleo de ideas, fui escribiendo sobre ellas, pero luego quise compensar. Surgió la idea de escribir sobre un bebé, pero me faltaban algunas historias sobre los varones y la relación con el bebé. Entonces, una vez que escribí, que sentí que tenía todo el corpus del libro, lo que hice fue tirarlo acá encima de la mesa y le fui dando la dinámica que yo quería, que no fue la dinámica de los capítulos cuando los escribí. Entonces, ahí ya vemos dos niveles de corrección. Uno, mientras estaba escribiendo, yo veía, me falta una historia con este personaje, sobre Raffles no dije nada, sobre tal otra cosa, y estas son estas pequeñas correcciones así, ¿no? Otra instancia de la, digamos, de la corrección, dicho más metafóricamente, que puede ser este ordenamiento de la dinámica. Yo corrijo cómo lo escribí, lo redistribuyo en cómo quiero que sea el libro. Pero ahora vayamos a la corrección en sí, ¿no? A lo más literal de cómo se entiende corrección. Entonces, eso nunca lo hago mientras estoy escribiendo. Y de hecho, en el caso de este último libro, no lo hice ni siquiera mientras estaba escribiendo todo el libro. Una vez que terminé todo el libro, lo imprimo, me siento acá en otro lugar, no en la compu, lo cual me cuesta bastante porque uno se vuelve muy dependiente de la relación de trabajo con la compu, en mi caso, ¿no? Entonces, lapicito rojo que resalte y salte. Y yo tengo una ventaja como escritor, y digo que uno de mis dones, o mi don, es que disfruto mucho el momento de la corrección, ¿no? Entonces, me siento a leerlo. Cortázar daba un muy buen consejo, que era cuando tenía dudas en algún párrafo, lo leía en voz alta y se grababa, ¿no? Y ahí enseguida salta, o sea que ese salta, cuando uno dice salta, que es lo que yo hago cuando leo y lo que me salta. Si ¿cómo sé que tengo que corregir algo, que algo está bien o está mal? No lo sé, salta. O sea, como cuando uno se pone al frente al espejo y dice, no, esto no combina, o esto no, salta. Si no les salta, no lo corrijan. Y habrá otra lectura, habrá la lectura de otra persona que sugerirá algo entonces. Pero corregir por sí, por las dudas, no sé, no conozco, no es mi experiencia. Entonces yo voy leyendo y a medida que me salta, acá está coma y punto seguido y mayúscula, y tac, 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 así como digamos, la misma naturalidad del dictado que decía antes, tiene que ser la de la corrección. Todo salta naturalmente. Y voy tomando notas, tachoneo, rayo intervengo muchísimo la hoja, grandes rayas, notas, cosas así. ¿Qué cosas me fijo? Bueno, primero las que saltan naturalmente y las anoto. Después las redundancias, cuando algo lo digo más de una vez, cuando lo repito, como esto que acabo de hacer ahora, ¿no? Que al ser diálogos, como es el caso de Natacha, es una imitación de la oralidad, es como si fuera la oralidad, pero no es la oralidad. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de dictar una charla y luego transcribirla. Es un montón lo que hay que corregir, porque en el calor de la conversación uno hace cortes, redundancias, porque en las redundancias uno quiere resaltar que esa idea que se le acaba de ocurrir estuvo buena, entonces la repite. Pero eso leído es un mamarracho, ¿no? Y entonces, yo cuando escribo Natacha, hago una recreación de la oralidad, pero no es la oralidad. Se parece a la oralidad. Dicen, así hablan los chicos, me dicen muchas veces, porque está recreado. Si yo escribiera cómo hablamos y cómo hablan los chicos, sería un mamarracho.
Entonces, quito las redundancias. Redundancias es repeticiones. Vamos a decirlo así por decirlo más rápido. Me fijo en los tiempos verbales, que sean coincidentes, no que haya un pasado y futuro o cosas. Entonces, Natacha trato de que todo el tiempo sea presente. Natacha llega a su casa y le dice a la mamá, y que eso sea coherente, que no haya incoherencia en los tiempos verbales. Aligero las cosas cuando son pesadas. Por ejemplo, yo tenía una línea de diálogo que era: oigan, lo principal es retener la pelota mientras los defensores corren en diagonal de los atacantes. Entre paréntesis, Fede susurra con entusiasmo, convicción, ambición de gloria y experiencia. Cierra paréntesis. Todo eso lo taché. Porque si bien es cierto que era un chiste que a mí me gustaba, en el conjunto de todo el Natacha escrito me doy cuenta que tengo que aligerar el texto para que no sea pesado. Entonces ese chiste prefiero quitarlo. Se entiende que si Fede está hablando lo hará con entusiasmo y convicción. Yo lo quería resaltar justamente para hacer el chiste como un guiño al lector, pero acá no conviene resaltarlo, lo quito, queda más ligero. A mi editora le digo en broma una expresión que es muy cotidiana, pero es como cuando uno cocina y quita la grasa de la comida, la sopa, lo que sea, y el texto queda lo esencial, quitando lo que sobraba. ¿Qué cosas, más pesado? Por ejemplo, están Natacha y Patti miran a un bebé y dice: ¿es lindo? No, ay Patti, no le digas así, se larga a llorar si te oye. Los bebés no hablan español, Patti, ningún idioma, nena. Y yo ahí había seguido el chiste. Pero acá es español que no hablan, no es que no hablan inglés o ruso, tampoco hablan. Pero eso en Inglaterra, ponele, ahí no hablan inglés. Ah, sí, y van a hablar español. No, mirá lo que decís, ahí los grandes hablan, ni los grandes hablan español. Entonces me fui todo por un lado de un chiste que termina desviando la atención y hace como un engorde para un lado que yo no quería. Lo quito, que quede más ligero. Leí cosas que estaban tachadas recién. Que quede más ligero. Había tomado otra nota de ligero. La de Fede que la dije recién. ¿Qué cosas corrijo y quito? Las que, si las quito, igual se entiende todo el texto. Se entiende todo igual. Y se entiende todo igual y no es un giro poético que me interese, se entiende todo igual y no es una metáfora que quiero que quede. Hay repeticiones que son interesantes porque equivalen a cómo se detiene uno a veces en el pensamiento. Y entonces, si yo eso lo escribo, se parece a lo que acabo de hacer, o por lo menos quien lo lea reconocerá en las veces que es como si repitiera. A veces yo estudié música y tomé algunas cosas de la escritura musical, de la partitura, trasladarlas a la escritura, cuando quiero que en el papel se refleje y que quien lo lee se demore, como se demora el pensamiento, o como se demora una acción, o como se acelera una acción. Entonces, si algo lo puedo quitar e igual se entiende todo, vuela. Por ejemplo, chicas, vamos al cuarto de Nati. Y ustedes den gracia porque si no ni nacían, dice Leonor. Vamos con las chicas y no te quedes mirándolo, le dice Valeria. Y los varones quedan estupefactos. Lo quito a eso. Chicas, vamos al cuarto de Nati. Los varones quedan estupefactos. Y en la lectura de todo el conjunto, ni me hizo falta ese chiste. Se entendía igual. Entonces, al escribir, trato que la primera lectura sea muy clara. Esa idea de Todorov que cité algunas veces, que la legibilidad es una cuestión de higiene. Bueno, para mí un texto limpio es un texto que no hace que el ojo vaya, busca, copy-paste y reconstruya lo que tendría que haber hecho el escritor, ¿no? ¿Qué
3 o 4 cosas nombré, lo que salta naturalmente, aligerar el texto, y lo que si lo quito se entiende igual. Me fijo muchísimo eso. No regodearme en la belleza o en el chiste, salvo que sea extremadamente intencional y según mi feeling necesario quedarse en ese momento. Lo cual no quita lo poético, lo metafórico, pero que no debe ser recargado como un mal discurso, ¿no? Por ejemplo, en el primer Frin hay un momento, en el momento del beso de Alma y Frin, que yo podría haber dejado, y Alma y Frin apoyaron sus labios como dos ramas que se inclinan una sobre la otra, y eso era un beso. Y ya está. Pero no. Yo lo que quería describir, y ocupa como 1 página y media o 2 páginas, es la experiencia, ni siquiera del beso, la experiencia del recuerdo del primer beso. Ese sabor que te deja, hoy pasó esto por primera vez, y te quedaste impactado por lo que acaba de ocurrir. Entonces yo lo que quiero transmitir es no la experiencia del primer beso, sino la experiencia del impacto del primer beso. Y uno se queda pegado a esa emoción. Como quedarse pegado a esa emoción dura, entonces en el texto yo trato de reproducir y de imitar con palabras la sensación de impacto, Siempre me viene una palabra en francés, étonné, debe ser porque la en español se me hizo un agujerito en el disco duro, pero es exactamente eso. En el caso de Natacha, y como último comentario, la idea de escribir los Natachas como diálogo surgió de cuando yo estudiaba invenciones a 2 voces, las invenciones a 2 voces de Bach, en la que no hay ninguna indicación más que las 2 líneas melódicas de cada mano. Entonces yo dije, ¿se podrá hacer lo mismo en diálogos? Es decir, que estén los personajes y que el narrador no intervenga nunca. Que uno de solo leer una línea de diálogo y la otra línea de diálogo sepa en qué ambiente están, qué están pasando, cuando uno interrumpe al otro, por qué lo interrumpe, qué está pasando en todo el ambiente en el que estén. Y empecé a ensayar sobre eso. Me di cuenta que tenía que hacer algunas intervenciones mínimas entre paréntesis, y que eso enriquecía mucho el texto, pero siempre fueron las más austeras posibles para que fuera un texto que se entiende sin que hubiera estado ahí el narrador tutelando o acompañándolo. Esa es la idea de Natacha. Entonces, desde la escritura en diálogos de Natacha, tomé algunas cosas de la escritura de guiones, tomé algunos recursos de la escritura de teatro, pero siempre quitando lo más posible la presencia de un narrador. De modo que cuando corrijo, me fijo que el narrador no esté asomando ahí y lo quito lo más posible. Muchas gracias.